Dios les bendiga. Bienvenidos a todos, que Dios les bendiga mucho. Tenemos una palabra que venimos dando una serie y yo quería hoy volver a retocar el tema y terminarla un poco la serie, ¿verdad? Es una palabra que tiene que ver mucho con lo que estamos atravesando hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? Habíamos dicho que era la reforma que Dios quiere traer para la historia de Argentina y para la historia de nuestras vidas como persona, como sociedad, como iglesia. Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la transformación que Dios viene haciendo. ¿Y por qué le queremos decir esto? Porque como nosotros somos una iglesia que nos movemos en lo profético, somos una iglesia que ustedes van a ver que siempre estamos con una manifestación de la palabra profética, y también estamos muy relacionados con ministerios apostólicos. Entonces queremos que ustedes conozcan qué se trata el tema. Es por eso, para que cuando ustedes le pregunten de qué se trata el tema, puedan saber de qué se trata el tema del fundamento que dice la Biblia de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es ese fundamento, verdad? Por eso es que Daniel viaja desde México para Argentina y está con nosotros más de un mes para fundamentarnos, para traer palabra, para traer enseñanza. No se viene solo por nada, es porque viene justamente a contribuir a poner ese fundamento que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces esta es la segunda parte. Todo lo que se perdieron en la primera parte los invitamos a ver el video, que hay un video que ya está, el departamento de multimedia, los hermanos, el equipo multimedia ya lo subió a la página, que es página Sanidad a las Naciones. Ahí usted puede entrar y ver los videos de la prédica anterior, Entonces, esto que tiene que ver con movimiento apostólico, ¿saben qué? Le voy a decir una cosa, a la iglesia le es más fácil muchas veces decir, nosotros estamos en un movimiento apostólico, pero nos cuesta decir la palabra apóstol, es como que nos cuesta. Decimos una iglesia apostólica, pero es como que hay ciertas iglesias que la aceptan a esa palabra, movimiento apostólico, lo aceptan. Pero el drama está en aceptar la palabra apóstol, que parece ser tan grande y parece ser tan polémica. Ahí es donde muchas deben decir, no sé si llamarme apóstol. Hay muchos ministros que han realizado tareas apostólicas, dijeron, yo prefiero realizar la función pero que no me den el título. Es como que no quieren recibir la palabra apóstol, que les hace sentir incómodo. Entonces ellos hacen la tarea de apóstol pero no quieren que lo nombre. Pero lo cierto, hermano, es que la Biblia dice que Él constituyó pastores, apóstoles y profetas. Digamos, el título no lo ponemos nosotros, no es que nosotros lo agregamos, sino que algo que está en la palabra de Dios. Él constituyó los ministerios. Entonces el fundamento, tenemos que entender que ese título carga con una autoridad. Supónganse que ustedes, lo que trabajan en el gobierno, lo que trabajan en alguna escuela, lo que trabajan en algún área que tienen una autoridad. Si yo digo, por ejemplo, el embajador Esteban Espín, no sé, Samuel, lo que sea, el embajador, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy hablando de la función que cumple la persona. Si yo vengo y presento al embajador de Argentina por el mundo, nosotros recibimos al embajador de Argentina, nosotros estamos recibiendo no solamente a la persona, sino la autoridad que carga a la persona, la autoridad que tiene en materia política exterior, ¿no es cierto? Esa persona tiene una autoridad. Lo mismo cuando nosotros decimos el maestro, el evangelista, el profeta, el pastor, el apóstol, es la persona que está con una autoridad en el mundo espiritual. Entonces, nosotros al decir y aceptar esa palabra, aceptamos con lo que trae consigo esa palabra. Por eso es que es tan importante que digamos las cosas por su nombre, las cosas como son, porque si no, solamente digo, bueno, lo tenemos al hermano Felipe, y es el hermano Felipe, pero si nosotros hablamos, la autoridad que carga el hermano es el embajador, el hermano Felipe, ya cambia la cosa, porque nosotros no es que el hombre va a buscar el título, sino que la función que Dios nombró, el nombre que Dios nombró, carga en sí toda esa autoridad que tiene. Y si nosotros no lo vemos así, no vamos a absorber esa utilidad que tiene la persona, no lo vamos a poder aprovechar a ese hermano, ¿verdad? Imagínense que tenemos un embajador entre nosotros y ustedes quieran sacar las visas, quieran sacar todas esas cosas, y nadie se entere que era embajador, era solamente el hermano Felipe, y no se puede acceder a todas esas funciones que él cumple y poder absorber todas esas bendiciones. Lo mismo funciona en el mundo espiritual. Dios puso ministerios en la iglesia, Dios puso ministerios específicos, que cada ministerio cumple una función. Entonces, si nosotros reconocemos ese ministerio, podemos absorber la unción que Dios le ha dado a esa persona.
Si nosotros no reconocemos ese ministerio, lo vamos a tratar como cualquier ser humano más. Como cualquier ser humano más. Y esa persona no va a poder fluir en esa función que tiene. No va a poder fluir, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos por qué se puso ese nombre. Porque ese nombre en el mundo espiritual tiene una función, tiene un respaldo, tiene una bendición de Dios, tiene toda una habilitación, una apertura. Por eso es que nosotros decimos así, hablamos por el nombre del ministerio que la persona ejerce. Entonces, fíjense lo que pasó en Hechos 2.15. Hechos 2.15 fue el primer derramar apostólico que fue en Jerusalén en Pentecostés. Y así dice la palabra de Dios. Miren qué dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Vieron? Dice la Biblia que ellos estaban juntos y descendió el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros estamos necesitando que el Espíritu Santo descienda y nos toque? Que venga esa descendencia del Espíritu Santo, ese toque. Eso es lo que pasó en el tiempo apostólico. Vino el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que cuando Pedro dijo, él dijo que vendrán tiempos en generaciones futuras, porque él habló del profeta Joel. Esto es lo que estaba profetizado, que vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, él hablaba de cosas futuras, que no solamente iba a pasar en el tiempo apostólico, sino que iban a pasar vuestros hijos. Y él hablaba de generaciones posteriores al hecho apostólico. Entonces, pasó como primera vez en Hechos de los Apóstoles. Esa fue la primera manifestación del mover apostólico, porque recuerden que recién estaba empezando el apostólico, y ahí fue el Espíritu Santo que descendió. Y nosotros vemos que el Espíritu Santo, uno dice, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también es apostólico, también está en este movimiento, porque Él fue enviado. Miren lo que dice en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dios envió a vosotros el Espíritu, dice. Dios lo envió a nosotros. Entonces, apóstol significa enviado. Él está en todo lo que es el envío de Dios a la tierra. El Espíritu Santo está metido ahí. Entonces el Espíritu Santo no queda al margen de este mover apostólico. Es decir, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con la reforma apostólica? Tiene todo que ver, porque el Espíritu Santo también fue enviado, también trabaja en lo apostólico. Él llama a los apóstoles, comisiona a los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo es la fuente, como hablábamos ayer en el texto bíblico, que el Espíritu Santo es la clave para los dones del Espíritu. Y el Espíritu Santo también es la clave para los dones ministeriales. Miren lo que dice Marcos 4, que es la cosecha mundial que se viene, porque esto es lo que se viene para Argentina, para las naciones. Miren lo que se viene, que dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hay que decir que viene una cosecha donde la siega se va a cegar, donde los frutos, las espigas. Esto es lo que está viniendo, una cosecha mundial. Yo ayer les comentaba de cómo el territorio de Asia que se había perdido, fueron avanzando los musulmanes. Estábamos leyendo cifras de cómo los cristianos están volviendo a conquistar esos territorios, lo están volviendo de a poco. Y cada vez son más los cristianos en Medio Oriente, cada vez son más los cristianos en Asia, en Europa. Están explotando las cifras cristianas porque está viniendo un avivamiento, es decir, una cosecha que se viene, es la cosecha que Dios está preparando de almas salvadas. Y dice que Dios viene el tiempo de meter la hoz, porque la siega ha llegado, es decir, el tiempo de la cosecha. Esto es lo que Dios quiere hacer con Argentina y con todas las naciones, y es el mover que se viene, que nosotros tenemos que estar adentro para poder ser parte de la cosecha mundial. Y la cosecha es la que el Espíritu Santo está moviendo en todas las naciones. Este mover apostólico no es solamente argentino, ustedes pueden ver en internet o pueden ver en cualquier sitio, si ustedes viajan, está pasando en todo el mundo, no es un mover local. Es una reforma que Dios viene haciendo a la iglesia en general en todo el mundo. Usted va a viajar a Estados Unidos, a Alemania, a España, a Noruega, y está el mover. Dios está avivando las iglesias para entrar en la reforma, porque Dios quiere restaurar los 5 ministerios. Pero ¿qué pasa?
Esta es la clave que dice Marcos 11:24. Hay que desearlo y pedirlo. ¿Cómo hago yo, pastor, para entrar en esa cosecha mundial? ¿Cómo hago para realmente meterme? Bueno, dice que tenemos que pedirlo y tenemos que anhelarlo. Usted no se puede quedar al margen de lo que está pasando. Yo no me puedo quedar al margen. Yo tengo que tomar una decisión y decir, si viene un mover, yo quiero ser. ¿Y cómo hago para ser parte de ese mover? Pues simplemente tiene que desearlo en su corazón y pedirlo. Mire lo que dice Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá, pero crea que lo va a recibir, amén. Crea que lo va a recibir y os vendrá, dice la palabra de Dios. Pero si creen con fe, piden orando, pidiendo con fe. Entonces, todo lo que usted tenga de necesidad en esta noche, pídale a Dios con fe, crea que Dios lo va a hacer, crea que Dios va a hacer un milagro en su vida y Dios lo va a hacer, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que tenemos que desear este mover. Hay gente que está el mover de Dios al lado y no se ha dado cuenta, que puede ser parte, que lo puede pedir, que lo puede desear. Entonces yo tengo que primeramente en mi corazón desearlo y pedírselo. Dios, dame ese mover también para mí, lo quiero. Amén. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta noche, que la oportunidad está para nosotros, el mover viene, ¿verdad? Pero tenemos que creerlo. El Espíritu Santo está involucrado en esta cosecha. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que Dios va a hacer en esta reforma? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Porque al apóstol se lo confundió un poco con el misionero. Vieron que decía, no, yo no quiero ser apóstol, pero se le dice misionero. A algunas personas que fueron viajando y plantando iglesias por distintas naciones, se lo dicen como que son misioneros, pero en realidad, hermano, se le tiene miedo a la palabra apóstol porque por todo lo que conlleva. Falsos apóstoles puede haber como puede haber falsos de todo en la vida, pero pueden estar los verdaderos también, los auténticos de Dios. Entonces, la gente le llamaba misionero. Tal es así que Moody, uno de los muy conocidos predicadores, murió Moody y se le hizo un homenaje, un libro, un homenaje a Moody diciéndole que era el gran apóstol del siglo pasado, pero él murió y nadie le decía apóstol, pero con las tareas que él hacía, hermano, plantaba iglesia por todos lados, visitaba toda la iglesia plantada, realmente era un trabajo lo que él hacía, pero se lo reconocieron de muerto. Entonces, así es como muchas veces están haciendo funciones, pero quieren llamarse misionero en vez de llamarse apóstol por el temor que conlleva todas estas cosas. Pero Dios quiere hacer algo en esta reforma. ¿En qué consistirá la tarea misma de la restauración? Consistirá en lo siguiente: restaurar el ministerio apostólico, como restaurar el profético, el pastoral, el evangelista, como yo le expliqué que ya lo viene haciendo. Restaurar ese ministerio, recibir una unción especial para lo apostólico. Es una unción que Dios le da a la persona, le da al pueblo apostólico para ir en otro nivel. Ya no solamente una unción de iglesia común, sino una unción que viene apostólica para poder expandir el reino con milagros y señales. Recibir esa unción. Entonces, milagros. Cuando viene la unción apostólica, vienen esos milagros sobrenaturales. Cuando quieren ver milagros creativos, donde, wow, no había un órgano y Dios lo crea instantáneamente, como le creó la oreja. ¿Se acuerdan ese que Pedro le sacó la oreja? Dios le creó la oreja en el momento. Son milagros que siguen pasando, no quedó. Pero eso tenemos que entrar en esa unción que Dios quiere restaurar, porque Satanás confundió y se levantó falsos apóstoles para que la gente diga que ya no existe más. Mirá cómo se mueven los falsos apóstoles. Entonces Satanás usó esos falsos apóstoles para que la iglesia se cierre este mover. Pero cuando se restaura este mover, aparecen las señales otra vez, como yo le decía. Entonces, esto es lo que Dios quiere hacer, restaurar. Y esta reforma se va a dar en forma mundial, como yo le decía. Entonces tenemos que estar bien preparados, ¿verdad? Bien preparados. Todo mover, esta frase que te quiero dejar, todo mover nuevo de Dios viene como resultado de una relación de intimidad con nuestro Dios. Así como los hijos es el resultado de su intimidad, ese fruto de la nueva vida, ¿no es cierto? Bueno, la iglesia, que es la novia del Señor, en intimidad con Dios puede parir los avivamientos, puede parir las nuevos moveres, las nuevas olas que vienen. Porque decimos, bueno, que venga algo diferente para la iglesia, que venga algo diferente para la nación en toda la tierra. Para eso tenemos que tener intimidad con Dios, para que venga la nueva vida, los nuevos moveres de Dios.
Todo mover nuevo siempre nació cuando la iglesia ayunaba, cuando la iglesia oraba, cuando la iglesia se despertaba. Fíjense, miren la Biblia, cuando descendió el Pentecostés fue porque estaban todos unánimes orando, no estaban haciendo otra cosa. Entonces, el mover nuevo siempre viene cuando la iglesia comienza a despertar, a buscarlo, comienza a pedir las señales. ¿Queremos señales? Tenemos que empezar a pedirla, a buscar a Dios por milagro, que venga, que Dios nos mueva a cosas distintas. ¿Cómo podemos ser parte de esta reforma? Sea sensible, hermano, sea sensible. Usted diga, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo? Porque Él viene trabajando en las iglesias, Él viene trabajando en nuestra familia, en nuestra vida. Y uno dice, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mí? Yo estoy como dándome cuenta de que Dios me está llamando a que yo me convierta, si uno no es convertido. Y yo me estoy dando cuenta que Dios me está llamando a un ministerio tal. Y uno como que está peleando. Entonces tiene que uno ser sensible a lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo. ¿Qué es ser sensible? Es escuchar la voz de Dios y tratar de responder, tratar de tener como ese termómetro, de ver lo que Dios, el Espíritu Santo quiere hacer, porque como Él es tan sensible, respeta todas nuestras decisiones. Entonces nosotros tenemos que tratar de ser sensible con las cosas de Dios, no ser duro ni ser diciendo mover, cerrarme, no, tenemos que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo yo veo que se está moviendo de aquel lado, por ejemplo, si nosotros como pastores vemos que Dios está sanando allá en la parte de atrás, yo no le puedo decir al Espíritu Santo, no, sanalo después que termine de predicar. No, si el Espíritu Santo acá irrumpe con todo y viene y empieza a sanar, y uno se levanta, y yo tengo que tratar de ir siguiendo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia. Yo sé que el Espíritu Santo es orden, va a respetar, pero a veces quiere traer moveres nuevos, que son distintos a lo que estamos acostumbrados nosotros. Nosotros como seres humanos nos cerramos porque es natural, nuestra naturaleza es decir, yo no entiendo, lo nuevo más vale me quedo con lo conocido, lo viejo conocido y lo nuevo no me meto. Pero Dios quiere que seamos sensibles, esa es la manera de que Él pueda tocarnos. Deséelo con todo su corazón, deséelo con toda su fuerza, ¿verdad? En Marcos 11:24 nos habla de que tenemos que desearlo, y Santiago 2 dice que debemos comprometernos a actuar, como es este versículo que sigue. Mira lo que dice el versículo. Por tanto, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahí la palabra de Dios nos dice claramente, pastor, yo creo, pero la Biblia dice, hermano, la fe sin obra es muerta. ¿Tú crees en lo apostólico? Yo creo, bueno, métete en el movimiento. No, pero ahí está la fe, ¿verdad? Si yo digo que creo y Dios me va a ver en mis obras, bueno, hermano, yo creo en este mover, amén, lo creo. Bueno, ahí Dios va a ver cómo nosotros nos comenzamos a obrar en base a esa palabra. Si nosotros decimos que creemos en Dios, tenemos que obrar en forma congruente con nuestra fe. Eso es lo que la palabra nos dice. ¿Cómo yo me meto en este mover apostólico? Es creyéndolo, siendo sensible, pero después actuando en base a lo que Dios está trayendo en este tiempo. ¿Qué es eso? Debemos sensibilizarnos a ese llamado que Dios está haciendo. Porque es importante nosotros que tenemos que entender que el ministerio se origina en Dios. Dice Santiago 1, miren lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Dice algún don perfecto? No, todo. Entonces que aún lo apostólico, todo don desciende de Dios. Todo lo que uno recibe en la vida, lo bueno, lo que tiene, desciende de lo alto. Es necesario que sepamos que esto viene del corazón del Padre. ¿Y cómo es este mover? ¿Cómo sabemos que viene de Dios? Porque todo don que Dios trae a la iglesia desciende de lo alto, hermano. Siempre estos moveres se originan cuando tenemos intimidad con Dios. Entonces, ¿de dónde se origina este mover? ¿De algún pensador cristiano? No, desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, desciende de ese mover. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber, que este movimiento no se le ocurrió a una persona, fue algo que descendió del Espíritu de Dios. Entonces, todo apóstol
¿Cómo hace un apóstol para empezar el ministerio? ¿Qué es lo que pasa? Pasa por la intuición interna. Es lo mismo que usted, que tiene un ministerio específico. Usted comienza a intuir que Dios lo está llamando para un ministerio. Me parece que Dios me está llamando a la intercesión. Me parece que Dios me está llamando al ministerio pastoral. Me parece que Dios quiere que yo sea un evangelista. O Dios quiere que yo sea un maestro. Dios quiere que yo sea lo que sea. Me parece que Dios me está llamando. Es algo que nadie te lo dice. Vos lo empezás a tener adentro, ¿verdad? Ya, no sé, puede serse de chiquito, puede serse de más grande, pero vos en un punto de tu vida es como que comenzar a darte cuenta que intuís adentro tuyo que Dios te llama en algo. Así comienza el llamado de Dios. No es que Dios te llama por teléfono, te llamo para el ministerio, y uno, ¿qué es eso de llamado? Un llamado telefónico. No, es un llamado que Dios nos hace, pero que Dios nos pone en el corazón, ¿no es cierto? Una intuición. Uno comienza a sentir atracción hacia cierto ministerio, entonces así comienza. Después te lo confirman, viene un profeta, viene un hermano, viene un pastor, viene un hermano de la iglesia, vos sabés que Dios me mostró que te veo en un sueño, te veo predicando, te veo sirviendo, te veo como apóstol. ¡Wow! Uno dice, es lo que yo estaba sintiendo, Dios te lo confirma por otro lado. Uno ve si no lo quiere tomar a lo que Dios me está pidiendo. Yo intuyo y no quiero saber nada, Dios me quiere en este puesto y yo no quiero saber nada. Entonces como que uno intuye y lucha hasta aceptar ese llamado. Y luego está cuando el Espíritu Santo ya dice, apártenmelo para el ministerio. Ya va a la parte de cuando Dios te dice, este es el tiempo. Una cosa es que vos aceptes el llamado y después está el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo que vos tengas que ejercer el ministerio? No todos lo ejercemos en el mismo tiempo. Eso ya va conforme el Espíritu Santo determina que estás maduro, que estás preparado, o que puede ser que ya esté para las cosas que Él te quiere. ¿Amén? Entonces Él te va a llamar. Pero el pueblo, un caminar apostólico, hay un versículo de Hechos, capítulo 8, que habla cómo el pueblo se movió en una atmósfera apostólica más grande que inclusive los mismos apóstoles. Era tremendo, hermano. Ellos se esparcieron por todos los lugares y fueron predicando el Evangelio. Mire el caminar que tenían los apóstoles. Ahí leemos Hechos 8.1 y 8.4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Y el otro versículo? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Qué iban haciendo los que fueron esparcidos? Anunciando el Evangelio, predicando. ¿Y eran apóstoles ellos? No, porque dice, salvo los apóstoles. Fueron esparcidos todos, menos los apóstoles. Es decir, que ellos comenzaron a predicar. Eran un pueblo fuerte, hermano. Qué lindo sería ver hoy la iglesia encendida de esa manera, ¿verdad? Que no prediquen solamente los pastores, sino que la iglesia entera esté tan encendida que predicando. Yo me gozo, hermano, que la otra vez nos pidieron unos folletos, no sé si fue Eugenio, ¿no? Nos pidieron unos folletos, ahí está muy bien, los felicito, que sigamos predicando, ¿verdad? Que no esperemos que venga un ángel y que nos diga, predica el Evangelio, sino que nosotros comencemos a activarnos, y aunque no estemos en un púlpito predicando, que la iglesia predique donde está, donde se mueve, donde camina, en su barrio, en su trabajo, que seamos gente, que donde seamos esparcidos, prediquemos el Evangelio. Ese era el pueblo apostólico, hermanos. Fíjense la diferencia que puede haber con iglesias actuales, donde la iglesia actual es como que entra en una rutina de ir solamente los domingos, pero que no está tan comprometida con el Evangelio. Está como ahí como en una religión que va, que cumple, pero no se nota ese fuego que había en la iglesia apostólica. Entonces ese fuego es el que tiene que haber, hermano. Eso es lo que está viniendo para la iglesia. Es que la iglesia esté encendida y pueda predicar en todos los lugares donde está. Entonces, así que hoy le quiero tratar el tema de los apóstoles con este sentido. ¿Qué es un apóstol? Con esto le voy a dar cómo trabaja un apóstol, cómo se mueve, por qué Dios quiere la importancia de restaurar un apóstol. Porque los apóstoles son padres espirituales. Esa es una de las herramientas muy importantes que tiene el ministerio apostólico, que es padre espiritual. ¿Cuántos no tuvieron papá, no tuvieron ese calor de papá? Entonces como que cuando van a la iglesia necesitan un padre espiritual para dar sus primeros pasos en las cosas de Dios. Todos necesitamos un padre espiritual, ¿verdad? Y eso es por eso que cuando faltan los ministerios apostólicos hay una carencia de padre. Fíjense la palabra que Dios nos daba a nosotros cuando estábamos orando. Quiero que seamos fuente, que sean padre para los hermanos. Entonces Dios tiene ese corazón. Dios quiere que nosotros seamos fuente. El papá es fuente. ¿Qué hace un papá?
provee, un papá de amor, valida. O sea, el padre tiene una función esencial en la vida de una persona. Cuando uno no tiene un papá es considerado una maldición prácticamente, ¿no es cierto? El no tener un papá es una maldición. Entonces eso es lo que queremos ver en el pasaje de Malaquías. Hay un pasaje de Malaquías que habla claramente de eso, un pasaje que habla de Malaquías 4, del 5 al 6, habla de cómo la paternidad de Dios es lo que Dios quiere restaurar, ¿verdad? Eso es la restauración de los padres. Un papá, ¿qué es lo que hace? Fíjense, ama. ¿Cuántos de ustedes como papá siempre van a amar a sus hijos? Un papá ama a sus hijos. Entonces, cuando uno no tiene un papá, sale herido psicológicamente. Por eso muchas veces se ha comprobado que los delincuentes, las prostitutas, las mujeres que no han tenido papá, han sido mujeres que nadie los validó, nadie los quiso. Entonces, después en la vida son así. Entonces, lo que Dios quiere es eso. Bueno, lo que Dios quiere, fíjense entonces lo que dice 1 Tesalonicenses. Cómo trataban los apóstoles. Pablo y Timoteo es una figura de cómo trataban. Miren lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos queridos. ¿Cómo lo trataban? Como a sus propios hijos, como nodriza. Y en otras traducciones habla como padre. Entonces, había, ¿no es cierto?, una relación filial de padre e hijo en esta palabra que leemos. Entonces nosotros tenemos que ver en las Escrituras que los apóstoles eran como padres espirituales para los mismos pastores, para los mismos ancianos, diáconos que había en la iglesia. Los apóstoles trabajaban en el fundamento, establecían los pastores y eran como padres espirituales. Entonces hay iglesias que no tienen esa paternidad de tener un padre. ¿Cuántos de nosotros han tenido padres y saben lo que es tener un buen papá? O los que no han tenido un buen papá no saben lo que es tener un buen papá, entonces piensan que los padres son todos iguales. Pero la Biblia enseña que el apóstol trabaja de esa manera. El apóstol entrena, disciplina. Todos los padres te van a entrenar para desarrollarte. Por eso es que te capacitan a través de enseñanza, a través del ministerio. Los padres te proveen de enseñanza, de alimento espiritual. El padre que hace pone el pan en la mesa todos los días, ¿verdad? Para la familia, para los hijos. Bueno, y el Padre espiritual te pone en la mesa alimento espiritual para crecer en tu área espiritual. Entonces los padres reproducen, es decir, multiplican la iglesia, hacen crecer, hacen expandir, hacen que gente nueva comiencen a venir, hacen multiplicar, bendicen e imparten, es decir, dan bendición a los hijos. Hay una bendición que sueltan sobre los hijos, imparten, como vemos que los padres como Jacob y todo bendecían a los hijos y después sucedían, todas las cosas que ellos les soltaban pasaban porque tenían una autoridad. Entonces eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo con las señales apostólicas, es una paternidad, ¿verdad? Y eso es lo que falta muchas veces en un cristiano y en algunas iglesias, ¿verdad? La paternidad. Vemos tantos hijos huérfanos, tantos chicos que no tienen papás físicos ni tampoco papás espirituales. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar con esta reforma que viene. Esta reforma que viene, dice Malaquías, que Él vino a restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¡Wow! Vino a restaurar el corazón. ¿Cuántas relaciones están en crisis, están en jaque hoy en día entre papá e hijos? Hay una relación tirante. ¿Por qué? Porque Dios dice que quiere restaurar esas relaciones. Así fue en el principio, Dios nuestro Padre con nosotros. Y tenemos que tener una relación de paternidad. Y tenemos que aprender a ser padres espirituales, ¿verdad? Porque es como que la paternidad espiritual siempre la vimos como maestros. No es lo mismo un maestro, hermano, alguien que te enseña la palabra. No es lo mismo alguien que vos escuchás por prédica, que podés escucharlo en un MP3, en un video, en un CD, pueden traerte un DVD y vos lo escuchás por la televisión. No es lo mismo un maestro que un papá, porque ¿quién es el que te cambia la zapatilla todos los días? Un tío puede venir y regalarte un par de zapatos, ¿verdad? Un tío puede venir y ayudarte, pero ¿quién es el que te mantiene todos los días?
¿Quién es el que te paga la escuela todos los días? Es uno, no hay muchos. Padre hay uno solo, ¿verdad? Los otros pueden ser maestros, pueden ser muy buenos maestros, vos podés tener muy buenos maestros bíblicos que te pueden enseñar la palabra, pero Padre espiritual hay uno solo, es el que te ha engendrado en el Evangelio, el que te ha hecho crecer, porque Timoteo dice que tenía padre o madre cristiano, pero su padre era griego, y él no entendía cómo meterse en el ministerio. Cuando lo conoció a Pablo, Pablo lo comienza a llevar en los viajes por barco, entonces él comienza a experimentar todas las grandes cosas en los ministerios. Entonces, si vos querés crecer en tu ministerio, hay una persona que Dios preparó para poder ser un padre, para poder potenciarte y proveerte de alimento para poder ejercer el ministerio. Y ahí es como que te catapultás. Pero hubo una crisis en la historia de la iglesia donde los padres se fueron perdiendo y se fueron reemplazando por maestros. Entonces, el maestro no es lo mismo. El maestro casi que no se preocupa tanto por vos. El maestro te da la clase, termina la lección y ya está, pero el Padre es el que está con vos en los momentos difíciles, el Padre que te acompaña siempre, es el que te provee de alimento espiritual, es el que sana tus heridas, es el que te valida. ¿Cuántas veces tenemos baja estima porque el papá dice, por ejemplo, vos no servís para nada, vos sos un tonto, vos no vas a poder nada en la vida, mirá con esa cara que tenés, etcétera, etcétera? Yo creo que hemos escuchado tantas cosas tristes, ¿verdad? Y bueno, entre broma y broma a veces se escapan comentarios que son un poco dolorientes para los hijos. Entonces esa válida, pero qué diferente cuando vos le decís, vas a tirar la carrera, vas a aprobar el examen, no te preocupes, te va a ir bien, vas a tirar currículum, vas a conseguir un trabajo, no te preocupes, ya va a salir. Eso le da fuerza al hijo, lo valida por dentro, lo activa. Vos sos un hombre de Dios, sos una mujer de Dios. Vas a conquistar todo lo que te planee. Cuando vos le hablas en forma positiva, lo estás validando, darle valor, es decir, porque no es lo mismo que te lo diga tu vecino que te lo diga un familiar. Entonces cuando te lo dice un familiar tiene mucho peso, aunque sea una broma, es un peso doble que tiene, ¿no es cierto? Entonces la validación va por papá y mamá. Sí, vieron que hay hijos que dicen, yo nunca tuve a mi papá que me diga que iba a poder, nunca tuve a mi papá que me diga que soy lindo. Entonces después tienen problemas, las mujeres no se ven bien, los varones no se ven bien, pero cuánto esas chicas que tuvieron un papá cuando cumplieron 15 le dijeron, estás linda, estás bien, ya está, eso le solucionó la vida. Es como que las validaron y después en la vida no tienen que prostituirse porque se sienten porquería, sino que tuvieron a alguien que les hizo sentir valiosas, las hizo sentir valiosos, los hizo sentir dignos, y eso fue un padre espiritual. Entonces el padre espiritual es el que te valida en el ministerio. Usted trasládenlo al orden espiritual. Usted, un padre natural te valida en todas esas áreas, pero si vos venís al Señor y tenés un padre espiritual que te dice, no, tu ministerio no, vos tenés llamado para eso, no, vos no vas a andar para eso. Imagínense como una palabra que en vez de validarte, tenés un llamado evangelista, gloria a Dios, qué bueno ese llamado, vamos a estar con vos, te vamos a entrenar, vamos para adelante, yo creo que vos vas a ser una bomba en el Señor. Imagínense, entonces si yo quiero servir a Dios, no, vos no vas a llegar a nada porque no tenés plata, ¿quién te va a bancar? No, entonces le damos palabra en el mundo espiritual que no validamos a nadie. Entonces la persona se pincha, en vez de querer crecer, viene a la iglesia, no quiero salir más, pero empezá, no, y se pincha. Entonces, así como funcionan los padres en el ámbito del natural de la casa, funcionan en el ámbito espiritual. Si tenés una persona que te está validando, que te está aceptando, te está diciendo, venite que vos sos parte nuestra, acá en esta casa te vamos a tratar como familia, es distinto, porque vos recibís la validación. En cambio, si viene y vos decís, no, persona no grata, imagínense, entonces no se puede crecer en un ámbito de violencia, en un ámbito de hostilidad, en un ámbito de denigración, de falta de respeto. Entonces la persona necesita una validación espiritual. Tu ministerio va a crecer, bueno, vamos a estar, ¿no es cierto? Esa es la validación espiritual que necesitó Timoteo cuando era joven. Pablo lo agarró, lo validó, lo sacó adelante, a pesar de que Timoteo se equivocaba en algunas cosas, porque era joven y estaba aprendiendo, pero eso es otra cosa. En los errores, cómo recibimos la validación. Fíjense que como hijos no podemos equivocar. Usted como padre tiene la oportunidad de corregir y no, que te equivocaste, mirá lo que haces todo mal, no ves que es como yo te digo, no servís para nada. En cambio así se hunde peor la persona, pero cuando vos te equivocaste,
ya te va a salir, bueno, te salió mal, ponete las pilas, lo tratás de ayudar, vamos para adelante. Eso es un consejo que la persona lo levanta. Oh, caíste en pecado, hiciste algo que no tenías que hacer, ahora tenemos que trabajar con ese tema, no está bien eso, bueno, ya está, lo hiciste mal, entendemos, pero vamos para adelante, te vamos a restaurar. No condenamos a nadie, nosotros no nos metemos en esa de estar condenando por un error que tiene la persona cuando empezó el ministerio, que dijo algo mal, que aconsejó mal, que dijo esto. No podemos nosotros entrar en eso, tenemos que entrar en la validación y en la proveer fuente. Padre significa fuente. ¿Vienen una fuente de agua que brota? Bueno, ¿qué hacemos nosotros con la fuente cuando tenemos sed? Vamos a la fuente, vamos a tomar. Si vos tenés sed, ¿a dónde vas? Vas a la fuente. La fuente es Dios, pero un papá, cuando vos no tenés plata, ¿a dónde vas? Cuando sos chico y no tenés trabajo. Papá, tengo que salir este fin de semana. ¿A dónde vas vos? Vas a la fuente, ¿verdad? La fuente económica. Vos no tenés plata, bueno, entonces, papá, necesito pagar esto, vas a la fuente. Papá, necesito firmarme esta nota, vas para la fuente. Entonces, es fuente, el papá es fuente económica. Papá, me siento mal, estoy mal, no sé yo, me peleé con qué sé yo, no sé, te peleaste con tu novio, tu novia, lo que sé, vos vas en tu seguridad a correr a tu papá y tu mamá, un amigo, no sé, te viste algún problema, correr la fuente emocional. Una vez que vos te vas haciendo más grande, ya te vas separando más de tu papá, se entiende. Y la fuente económica comenzás a hacer vos, comenzás a trabajar, comenzás a tener tus propias cosas, ¿verdad? Pero hasta un tiempo, tu papá es como tu fuente. Bueno, lo mismo es en lo espiritual. Oh, necesito un consejo. Entonces vos vas a la fuente de alguien que sea fuente en el Señor. Necesito un consejo, estoy en una crisis espiritual, una crisis familiar. Entonces vos tenés que ir a una persona que sea fuente, esa fuente de agua viva, que tenga a Dios, que tenga que darte ¿qué? A Dios. Vos estás buscando a Dios. ¿A dónde tenés que ir? Tenés que ir a la fuente de alguien que esté brotando las cosas de Dios. Necesitas una duda en la palabra, tenés que resolver alguna cosa, vas a una fuente espiritual. Porque ese es un papá espiritual, alguien que tiene una fuente constante donde vos podés recurrir y poder ser saciado. Fuente económica, fuente... En cuanto espiritual es la fuente, el padre espiritual es la fuente en lo ministerial también. Tenés un problema en lo ministerial, recién arrancás, no sabés cómo hacer, te equivocaste, ¿cómo agarro esto? Entonces vas a la fuente. Esa es la idea, hermano, ¿ves? Esa es la idea de un padre. El padre es una fuente y Dios es fuente de todos nosotros, porque Dios nos da oxígeno, nos da oportunidades, nos da bendiciones, nos da alimento. Y los apóstoles, porque muchas veces han dicho, pero los pastores no se equivocan, o los apóstoles no se equivocan. Cuando Dios les llama a los apóstoles, eran inmaduros, hermano. Yo sé que esto choca un poquito, porque una vez me dijo, un comentario escuché que, bueno, pero en ciertos niveles, o en ciertos hermanos ya no debería haber problemas tan graves. Pero mire el caso de Pedro, por ejemplo. ¿Qué le pasó a Pedro cuando fueron a arrestarlo a Jesús? ¿Qué hizo con la oreja? Lo agarró, le cortó la oreja, va a decir, Pedro, ¿cómo va a hacer una cosa semejante? ¿No es cierto? Estaba como inmaduro Pedro, y ya era apóstol, porque ya lo vemos que él estaba siendo un gran siervo de Dios. Sin embargo, le cortó, imagínense que hoy nosotros le cortamos la oreja, ¿y cómo usted va a tomar eso? Una locura que hagan en eso. Él era llamado por Dios, tenía unción de Dios, era un buen hombre, pero estaba inmaduro, estaba aprendiendo. Entonces Jesús no lo dijo, Pedro, no serví para el apostolado, renunciá, presentar la renuncia porque ya no podés trabajar más. No, Jesús dijo, no, Pedro, el que espada saca espada muere, o sea, la violencia te va a generar más violencia, le sanó la oreja. Otro ejemplo, cuando los apóstoles llegaron a una ciudad, no lo quisieron recibir en una ciudad, otro le dijo, Señor Jesús, ¿cómo puede ser que no te quieran recibir? ¿Querés que oremos y que le hagamos caer fuego a esta ciudad y se termine? Y Jesús lo mira y dice, no, ¿cómo? No sabés de qué espíritu soy. Nosotros somos del espíritu, damos al lado bueno, estamos para ayudar. No, pero no puede ser, imagínense. Ahí estaba inmaduro ellos todavía. Ellos que actuaban de formas que no tenían que actuar. Y todos nosotros, ¿o ustedes creen que porque una persona esté en un ministerio pastoral, en un ministerio evangelístico, en un ministerio de apóstol, en un ministerio de profeta, no esté inmaduro? Claro que puede pasar. Pero se supone que tiene que estar maduro para estar en el ministerio. Por supuesto que se supone que Dios nos va a exigir cierta madurez, cierto crecimiento, pero eso no significa perfección. No significa perfección, porque la perfección la encontramos en el cielo nomás. En los seres humanos lo vemos a Pedro equivocándose.
lo vemos a un montón de errores que cometieron ellos. Entonces, los ministerios, no esperes a ser perfecto para tener un ministerio. No esperes, no, pero yo más adelante voy a tener, no me siento preparado para tener un ministerio. Porque no vas a sentirte Dios en un ministerio. Vamos a tener errores porque la madurez la vamos adquiriendo en el mismo ministerio. Porque una cosa es estar sentado viendo el ministerio, otra cosa es estar en el ministerio, aprendiendo de los errores, viendo y apagando el fuego, incendio por todos lados. No vas a aprender el ministerio hasta que no te metas con todo en el ministerio y vayas creciendo de paso a paso en él. Ese es el método que Dios estableció, ¿verdad? Por eso es que muchas veces personas cayeron porque vieron apóstoles que eran inmaduros. Y dicen, no, entonces los apóstoles no son, mirá lo que hizo, le cortó la oreja. No, los apóstoles no son personas inmaduras. Yo no puedo creer. Entonces, bueno, hermano, tenemos que saber esa realidad en la naturaleza humana. Pero aún así Dios estuvo con ellos y ellos después fueron padres, fueron fuentes. Entonces la ternura, dice la Biblia, lo tratamos tiernamente como a hijos. Entonces Dios está queriendo en esta reforma, hermano, que tengamos una relación de padre e hijo. Usted lo necesita y yo lo necesito, hermano. Tal es así que, ¿qué pasa con alguien que no tiene un papá y mamá en la vida? Está mal, está triste, ¿no? No funcionamos para eso. Nosotros estamos diseñados para tener un papá. No nos movemos bien. Nuestro cerebro chipotea un poco cuando no tenemos un padre. Entonces, en lo mismo en lo espiritual, tenga una persona en la cual usted pueda confiar, en la cual pueda ser fuente para usted, en la cual usted pueda recurrir, a la cual usted pueda ir y recibir palabra, recibir bendición. ¿Por qué le decían a Jesús? Ustedes saben, se van a ir, le dijo Jesús, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Los discípulos, ¿por qué no se iban del lado de Jesús? Porque sabía que Él era fuente, de Él le salían palabras constantemente. Ellos sabían que estando cerca de Jesús, tenían fuente para rato. Amén. Entonces, esto es un poco lo que es la segunda parte de lo que es el ministerio apostólico. ¿Por qué necesitamos que Dios restaure el ministerio apostólico? Porque hay carencia de padre. Los pastores comienzan el ministerio y después, ¿por qué vemos que caen? Caen porque están solos. Están solos. ¿Cuántos pastores están solos que no tienen nadie que los visite? ¿Cuántos pastores están en la selva, ya perdidos en el Amazonas, con todos los problemas de la iglesia, con todas las cargas encima? No tienen quien los ayude, no tienen quien los pastoree a ellos. Entonces necesitamos un padre que esté en todo tiempo con nosotros, porque cuando usted se casa sigue teniendo su papá, digamos, ya de otra manera, pero nunca se pierde ese lazo. Entonces usted madura, bueno, pero yo maduré, mi ministerio creció, no importa, pero lo sigue teniendo desde otra relación ya no lo controla tanto porque ya la iglesia está crecida, quizás tiene otra necesidad de usted ya tiene más independencia, pero nunca deja de necesitar un consejo, una consolación, una palabra, un aliento, ¿verdad? Entonces en esta mañana, esta noche, lo que yo le quiero decir, hay muchos papás presentes en esta casa, en esta noche, y yo creo que esto es un llamado para todos los que están presentes a ser padres del Señor, padres que ustedes sean fuentes espirituales para sus hijos. Dicen que sus hijos hay una restaurar esas relaciones, que puedan ser hombres que validen a sus hijos, sean mujeres, sean varones, sean los primeros en decir una palabra de aliento y sean fuentes espirituales, amén, porque eso es lo que Dios quiere. Así que yo le invito a que se ponga en pie en esta noche para que esta reforma que viene, esta bendición que tenemos de tener un padre espiritual, que está en Malaquías, Malaquías habla de ese tema, de la restauración de los hijos y de los padres. Esta es la bendición que Dios quiere traer, ¿verdad? Esto es lo que Dios está anhelando traer. Malaquías 4, del 5 al 6. Lo podés buscar en Malaquías 4, del 5 al 6. Y eso es lo que nosotros queremos para este tiempo como iglesia, hermano. Ser una iglesia, ahí está. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará llover el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está, esta es una noche donde vamos a orar por sanidad, vamos a orar por milagro, porque Dios quiere hacer milagro. Esta es la era apostólica, hay milagro. Pero también es una noche para volver el corazón de los padres hacia los hijos, restaurar la relación y comenzar a tener una paternidad, saber lo que es una paternidad en el Señor, una paternidad en el Espíritu, una paternidad que valide, que provea, que sea fuente,
que sea de bendición. Esto es lo que Dios está queriendo. Esta es una noche para restaurar nuestros corazones y volver el corazón de los padres hacia los hijos. Yo sé que hay muchas crisis que pasaron y dice, ¿cómo, pastor, Dios va a restaurar mi familia después de tantos años de pelea, tantos años de dificultad, tantos años de una orfandad o de una paternidad que no era la que Dios quería? Pero Dios dice en esta noche que Dios puede hacer todo nuevo, Dios puede restaurar todo lo que estaba roto, todo lo que estaba quebrado, todo lo que estaba imposible para los hombres, Dios lo puede restaurar. Cuando comenzamos a caminar con Dios, comenzamos a enderezarnos, comenzamos a caminar en el reino y comenzamos a aprender cosas nuevas, cómo ser un padre espiritual. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar para que en esta noche las familias sean restauradas con esta unción que dice que vendrá el espíritu de Elías, es decir, ese espíritu que él traía de la paternidad, ¿verdad? Esto es lo que necesitamos tener, esa revelación en nuestro corazón, amén. Señor, yo en esta noche quiero orar por cada persona que está en este lugar, Señor, orar por cada familia, por cada hijo, por cada padre, Señor, para que en esta noche se vuelva el corazón de los padres hacia los hijos, haya una unidad, fluye un amor, Señor, una validación como nunca antes. Señor, cortamos con toda pleito, con toda enemistad, con toda palabra que haya herido el corazón. Y queremos, Señor, tener familias fuertes, familias sanas, Señor, familias sólidas. Señor, que seamos una iglesia donde realmente haya paternidad, Señor, una paternidad espiritual. Señor, restaura las relaciones, haz un milagro, porque tú eres nuestro Padre, dice la Biblia, eres nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres un Dios que nos da la figura de Padre a cada uno de nosotros. Señor, queremos crecer y pasar de ser de hijos a una vez convertirnos en padres para otro. No solamente recibir, sino en algún momento comenzar a dar a otras personas, a convertirnos, Señor, en fuente para otros, Señor. Hoy quizás estás recibiendo de la fuente que otro está dando, pero en algún momento será fuente para otro. De todo lo que te llenas en esta noche, en algún momento lo vas a comenzar a volcar a otros lugares. Por eso es importante congregarse, por eso es importante buscar de Dios, por eso es importante recibir el toque de Dios, porque de eso que recibimos y nos llenamos, podemos darlo a otro lugar, amén. Señor, en esta noche queremos desatar esa restauración, Señor. Comienza a ministrarnos, comienza a bendecirnos, comienza a producir milagros, Señor, porque creemos que esta reforma que viene para levantar a la iglesia, despertarla de todo adormecimiento. No una religión más, sino que una iglesia activa, que pasen los milagros, que pasen resucitar muertos, milagros sobrenaturales, esas cosas que veíamos pasar en tu palabra, Señor, esas mismas las que yo me estoy declarando, estoy creyendo que van a pasar entre nosotros, que van a pasar en Argentina, van a pasar en nuestra familia. Créelo para tu casa, que en tu casa van a haber milagros, van a haber señales, que a partir de esta noche o a partir de estos días van a suceder cosas poderosas en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu casa, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre, lo desatamos en el nombre poderoso de Jesús. Oh Espíritu Santo.